Bueno, a nosotros nos pasa habitualmente cuando nosotros les presentamos un tema a ustedes, por allí es un trabajo de investigación, un trabajo que tiene que ver con análisis, con estadística, y después cuando te preguntan afuera, te preguntan en la calle o en la propia familia de qué hablaste, te das cuenta que no entendieron nada. Y a veces pasa también en nuestra línea de WhatsApp, en nuestro número de teléfono, y ni hablar en el 911. Hay gente que no entiende nada y llama por cualquier estupidez. Exactamente, parece que la mayoría de los llamados que reciben no tienen nada que ver con situaciones de emergencia, sino que se trata de bromistas en algunos casos Sí, o o de por malas ahí- interpretaciones. O por ahí uno duda de la capacidad intelectual de las personas, porque a veces llamar al 911, al número de emergencia, para preguntar el estado del tiempo, o para preguntar Claro. cómo está el túnel internacional, vos decís, ¿me está tomando el Bien, pelo? como mínimo es una confusión de la función que Buah. tiene ese teléfono, porque mientras tanto hay una persona que sí está necesitando que lo asistan por una emergencia y que no se puede comunicar por el bolazo que están preguntando otros. Sebastián Goiburo se ocupa de ese tema. Seba, buen día. Buen día Mario, buen día Daniela. Más del 50% de las llamadas que recibe el 911 en nuestra provincia son al menos no pertinentes, es decir, que no tienen la relevancia necesaria para ocupar segundos de este sistema que estamos viendo aquí. En este momento nos encontramos en el área de la recepción de llamadas del 911 en el Gran Mendoza, el Centro Estratégico de Operaciones de la Policía de Mendoza. Nos encontramos con el jefe de la policía, el comisario Roberto Munives, para preguntarle, bueno, ¿cómo se distribuye de esta masa total de llamadas que se reciben aquí? ¿Cómo se puede catalogar y discriminar la pertinencia de las llamadas? Buen día. Buen día, ¿qué tal Sebastián? Buen día a todo el piso, a todo el estudio y a toda la audiencia. De hecho que para tomar simplemente un guarismo, tomar un cálculo, sobre el mes de septiembre se recibieron 55.000 llamadas en este centro estratégico. De esas 55.000 llamadas, 27.000 prácticamente fueron llamadas falsas y 5.500 aproximadamente fueron de consultas. Llamadas falsas, algunas de ellas ni siquiera son simplemente de una mentira, sino son para insultar al personal y demás. Estamos frente a una campaña que estamos realizando desde mediados de año, que tiene una difusión bastante amplia, y en ella nosotros estamos tratando de concientizar a toda la sociedad de la importancia del 911. El 911 es tan importante que es el elemento y es justamente todo el sistema que nos posibilita llegar lo más rápido posible, de la forma más oportuna, al requiriente, al demandante. Y eso hace que nosotros tengamos tiempos de respuesta. Munives, ¿qué es una llamada no pertinente? ¿Qué tipo de consultas le pueden realizar? Además, dejemos aparte esas de directamente la gente que insulta, porque no vale la pena directamente hablarlo, pero las consultas que no son pertinentes, por ejemplo. Daniela daba recién un caso, como por ejemplo preguntar concretamente sobre el estado del tiempo, o preguntar sobre un domicilio, una calle, o preguntar si va a estar abierto el supermercado el día domingo. Son así de impertinentes algunas llamadas. Y hay algunas que son indudablemente que las personas lo hacen con seriedad, pero son absolutamente impertinentes. Es decir, uno nota de que no es un chiste, que están preguntando como que el 911 pareciera que le tiene que dar respuesta de todo. Y en realidad este servicio es un servicio de emergencia, es un servicio de emergencia médicas, de defensa civil, de bombero y naturalmente también de la policía. Nosotros tenemos que considerar que mientras más bajemos los tiempos de respuesta, mejor va a ser el servicio y más cerca vamos a estar de la prevención de los delitos. ¿De cuánto es el tiempo de respuesta? Porque muchas personas dicen, llamé, nunca vinieron, llamé, se demoraron mucho. ¿De cuánto es el tiempo de respuesta del 911 promedio según sus estadísticas? Los estándares internacionales prevén que debemos tener un tiempo de respuesta que esté por debajo de los 7 minutos. Eso es la excelencia. Lo óptimo sería bajar los tiempos de respuesta a la llegada del personal policial a la demanda en menos de 7 minutos. ¿En Mendoza cómo estamos? Y estamos aproximadamente en promedio, podemos llegar a tener más tiempo, pero también podemos llegar a tener menos, y estamos aproximadamente en los 9 minutos a 10 minutos. Pero estamos en gran medida resolviendo ese problema. En estos 2 últimos años hemos prácticamente dividido por la mitad los tiempos de respuesta. Hace 2 años y medio atrás estábamos cercanos a los 15 minutos, y con la incorporación de la tecnología junto a recursos de movilidades y al personal mucho más en una situación proactiva y preventiva, hemos bajado a los 8 minutos, y nuestro objetivo es estar por debajo de los 7 minutos en tiempo más. ¿Por qué la gente tiene esa percepción de que se demora el
911? Es muy inteligente la pregunta, es muy pertinente para este momento ese tema. La gente empieza a considerar el tiempo de respuesta desde que se inicia el hecho delictivo. Muchas veces, suponiendo en un robo, empieza a considerar, ellos cuentan coherentemente que el tiempo de demora es desde que el momento en que se está empezando a producir el hecho. Y en realidad yo respaldo esa situación porque es una cuestión muy sensible para toda la comunidad. Pero en verdad, por una cuestión objetiva y concreta, los tiempos de demora empiezan desde que el solicitante, el demandante, el vecino cuelga el teléfono. Los tiempos también tenemos otro tipo de demora. El tiempo de demora que tarda en ser atendido. En estos momentos, como ustedes ven en la pantalla, nosotros estamos en 2 segundos en el tiempo de demora entre que marca el último uno del 911 y es atendido por uno de nuestros operadores. Nosotros nos encontramos en la sala de recepción de llamadas, pero hay otra sala que se puede ver claramente por un blindex. Desde allí es donde se envían los móviles al territorio. Exactamente. Quiero también comentarle a toda la audiencia de que todo lo que estamos viendo nosotros queda digitalizado, queda documentado y queda grabado. Esa grabación hace que nosotros podamos auditar todos los procesos. Nosotros ahora nos estamos dirigiendo a lo que es sala de despacho. Este sistema, que es el sistema Tetra, es vanguardista a nivel país y aún así nosotros estamos cumpliendo 11 años de este sistema. Vamos a aprovechar por ejemplo, Policía Vial, uno de los sectores, y fíjense, el operador tiene aquí los mapas y estos puntos en verde son la localización GPS de los móviles. Sí, en estos momentos estamos notando cómo trabaja el operador, con mucha experiencia en este sistema, cómo él va ubicando los distintos movilidades en conforme a la demanda que está teniendo, que le mandaron desde telefonía. Y a la vez puede ver las cámaras de adentro del móvil. Eso es, bueno, esto es muy nuevo, prácticamente ustedes tienen por primera vez contacto en vivo. Nosotros podemos tener contacto en vivo con las movilidades en desplazamiento y podemos hablar directamente con las movilidades en forma directa y poderlo ir guiando para que llegue en forma más pronta, de mayor celeridad y que irlo poniendo en situación de lo que va a encontrar como novedad. Bien. Muchas veces, Daniela, Mario, realmente se critica con razón muchas veces al 911, pero hay que tener en cuenta esta realidad que planteábamos en principio también. Más del 50% de las llamadas que ingresan a este lugar no terminan siendo una emergencia real y ocupan el tiempo de las personas que evidentemente tienen que trabajar sobre situaciones reales. Entonces reiteramos, para el 911, llamadas de emergencias de médicas, defensa civil, policía y bomberos. Pero qué importante es lo que me dices en estos momentos, Sebastián. Imaginémonos que de repente, por un hecho de concientización social, dejamos de tener llamadas falsas y llamadas de consulta. Suponiendo que hablamos de una hipótesis, que a partir de hoy día dejamos de tener esas llamadas. Con ese solo ítem, yo duplico la cantidad de policías. Si vos entiendes de que todos los policías están dándole respuesta a llamadas falsas y a consultas, es decir, que la mitad de los policías están haciendo cosas que no son objetivas y concretas para la seguridad de la provincia. Muchas gracias. Las palabras de Roberto Munives también es una realidad que hay que reflejar. El 50% de las llamadas al 911 no son pertinentes de emergencia. Muchísimas gracias, Eva. A ustedes.